vamos a seguir por acá, si no lo tengo mucho, igual vuelvo a ser redundante en esto. Tenemos acá, decíamos que podemos sintetizar. ¿Se ve la pantalla? Ay, se me perdió todo. Sí, sí se Entonces, ve. Sí, sí, se ve. perfecto. Vamos a sintetizar la definición y relación de estos tres conceptos claves en el ámbito de los sistemas y la toma de decisiones. Decíamos que dato era la representación básica y sin contexto de un hecho. Damon, es el elemento más simple que no tiene significado por sí solo. Es un valor aislado, cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Requiere procesamiento para convertirse en información. Por ejemplo, 2025 es un número que sin más contexto no comunica nada. Por otro lado, la información es el resultado de procesar y contextualizar datos, otorgándole significado y relevancia para un propósito específico. Este tiene significado útil para quien lo interpreta, permite entender un hecho o situación, ayuda en la toma de decisiones. Por ejemplo, el año actual es 2025. Ahora el dato 2025 se contextualiza con un año dándole un sentido. Aún así, en la parte que ahora vamos a agregar, que lo que es el conocimiento, es la comprensión adquirida a través de la experiencia, reflexión y análisis de la información. Es la capacidad de usar la información para resolver problemas. Esto es basado en experiencia y aprendizaje, acumulativo y evolucionado con el tiempo. Aplica información en diferentes contextos. Por ejemplo, sabemos que hacer 2025 debemos planificar nuestras metas empresariales para la próxima década. ¿Se entiende el concepto de la diferencia prácticamente de dato, información y conocimiento? ¿Queda clara? Sí, aparte tenés que acordarte que uno depende del otro, básicamente. Básicamente. Pero digamos que el dato es base, el otro está armado, digamos, y nos da una información, pero el conocimiento es mucho más importante porque viene con un contexto propio de aquel que toma la información o el dato. Claro, Como habíamos dicho. lo que yo decía es que Sí, te escucho. el conocimiento depende de la información depende del dato. Obvio, No puedes sacar conocimiento de definitivamente. datos. Exacto. No. Aunque sí, porque cuando ya tenés la idea de la parte, justamente el conocimiento, ya tenés el conocimiento que el 2025, si lo ves al dato solo, ya te armás la información y con el conocimiento, así que sí se puede hacer un salto en ese tipo, justamente dependiendo del nivel de conocimiento que tiene. Es como cuando hablábamos de la información que necesitaba el gerente o el vendedor. El vendedor que recién arranca no tiene mucha idea, pero ya el vendedor que tiene un tiempo, ya con la información mínima que tiene de ventas, ya puede saber, por ejemplo, y hasta predecir que en tal época en la fiesta va a tener mucha más ganancia por comisión. Ahí es cuando ya tiene un conocimiento sobre el dato, ni siquiera, y el dato es en el año o el mes de diciembre. No es para llevarte una contra, sino que ampliarte de que por ahí sí hay un recurso. Entonces no lo tomes como que sí o sí tiene que pasar uno por el otro. Se puede saltar. Por ejemplo, bueno, en esta relación muestra cómo los datos se transforman en información y posteriormente en conocimiento. Es un proceso clave para la toma de decisiones y el aprendizaje en las organizaciones. Se escuchó todo ahí porque se escuchaba el ruido, no sé si se escucha. Pero en sí. Yo le pregunto, si un profesor recibe las notas de un examen en sus alumnos, ¿cómo podrían transformar el dato, la nota de un alumno, en conocimiento? Y me imagino que en base a las notas tenés el conocimiento si ese alumno va a aprobar o no, si ese alumno está haciendo la tarea o no. Exacto, y entendiendo también qué tan difícil puede ser o qué tanto está entendiendo el alumno en sí. Claro. Ahí justamente tenemos dato, es el 8. Por ejemplo, la información justamente del alumno Juan Pérez se sacó un 8 o poner un 5, y ahí tenemos el conocimiento de que si justamente afirmó el concepto y la información y todo lo que tenía que haber aprendido o no.
Entonces, la nota promedio, ahí también se puede ver lo que son las notas promedio, o indica si fue más complicado para todo el curso o no. Entonces ya ahí se debe reforzar en la próxima clase. Y ahí vamos desde el dato y desde la información logrando conocimientos. Perfecto. Ahora seguimos con el otro. Entonces, ahora, teniendo el tema de la información en la empresa sirve para tomar decisiones. Por eso solo es útil si tienes ciertas características. Por eso acá hablamos de la información de calidad, ya que las informaciones pueden no ser de calidad. Esto, para que sea una información de calidad, tenemos que ver estos puntos o características. Por un lado, está lo que es la relevancia. La información debe ayudar a entender un problema y no contener datos inútiles. Por ejemplo, solo mostrar ventas de una zona y no del país entero, si no trabaja a nivel mayor, digamos. Debe tener exactitud. La información debe ser precisa según la importancia de la decisión. Ejemplo, un jefe necesita cifras exactas del stock y un director solo un resumen global. Por otro lado, debe ser completa. Debe cumplir los puntos clave, aunque no tenga todos los datos posibles. Ejemplo, para lanzar un producto, basta con conocer mercado, competencias y costos principales. Otra característica es confianza en la fuente. Debe venir de fuentes confiables y a veces conviene confirmar varias. Por ejemplo, en informes oficiales o sea, en informes oficiales versus rumores internos en cualquier empresa. Por otro lado, debe venir debe llegar a la persona correcta. Quiere decir, la información tiene que llegar a quien la necesita para actuar, ya que justamente una información que va a quien no la necesita ya no es una información de calidad, ¿sí? Por otro lado, puntualidad, esto es lo más importante. Debe llegar en el momento adecuado para ser útil, ya que, por ejemplo, el aviso de la falla de una máquina eh, debe ser en el momento y no 2 semanas más tarde, porque si no llega en tiempo, ya estamos hace 2 semanas sin funcionar la empresa porque una máquina no le estaban dando y nadie pasó la información. Por eso debe tener puntualidad. Por otro lado, la parte del detalle. No debe ser escasa ni al mismo tiempo tiene que ser excesiva. Depende siempre del nivel en la empresa. Por ejemplo, grafos para directivos y pasos concretos para operarios. ¿Se entiende la diferencia? Por otro lado, lo último y más importante es el tema de la comprensión. La información solo vale si se entiende, considerando tanto el lenguaje, conocimientos previos y el contexto. Eso es a lo que iba cuando estábamos en la parte de lo que es el conocimiento. La información se puede lograr más, o sea, tener más valor cuando se tienen conocimientos encima de la información, como decía, por parte tanto del lenguaje, conocimientos previos y el contexto. Por ejemplo, un informe técnico claro para los ingenieros, pero es confuso para los administrativos, que no tienen idea de eso. Por ejemplo, un código de un programa en la parte administrativa. Bien, hasta ahí queda claro. Sí, sí, sí. En resumen, una buena información tiene que ser relevante, exacta, completa, confiable, dirigida a la persona correcta, puntual, con el detalle justo y comprensible. Así es como ayuda mejor a la toma de decisiones. Esas son 7 características que tener en cuenta siempre ante cualquier información de calidad. Bien, ahora, hablando de la información, vimos la parte de que de la característica que debía tener de venir de una fuente confiable. Entonces, acá decimos que la información era un recurso estratégico para la empresa y se obtiene de muchas fuentes. Podemos dividirla en internas y externas. Tenemos por información interna
es la información que viene del funcionamiento de la empresa y nos permite saber si se están cumpliendo los objetivos. Por ejemplo, el sistema, bueno, lo vamos a ver en un futuro, el tema de la parte de sistema contabilidad, análisis estadísticos, ventas, producción, encuestas o entrevistas internas para lo que es motivación o clima laboral. Por otro lado, tenemos la información externa. La información externa nos ayuda a adaptarnos tanto al mercado y al entorno. Se relaciona con los grupos que influyen en los objetivos de la empresa. Podemos identificar los siguientes grupos de interés y los distintos tipos de información necesarios con respecto a cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los clientes. Se requeriría información de marketing y de ventas y medidas de satisfacción, ¿sí? Por el lado del datos de distribuidores, se requerirá información de marketing y en la parte de logística de distribución. Por el lado de competidores, está la parte de penetración en el mercado, innovación, calidad del producto. Por parte de proveedores, se requerirá información de las condiciones de las transacciones, ¿sí? Por el lado de sindicato de trabajadores, se va a requerir la información de salarios y estabilidad en el empleo. Por la parte de accionista, se pide la información de lo que son el rendimiento de la compañía. Del lado de las instrucciones financieras están las condiciones financieras y oportunidades de inversión que pueden aparecer. Por el lado del gobierno, cada vez que agarro el mouse se mueve la lamparita. Por el lado del gobierno están lo que son la parte de los desarrollos legales y las políticas del gobierno en sí. En sí, las empresas deberán estar continuamente informadas acerca de estos grupos externos y a su vez algunas de estos grupos también tienen que recibir información de la empresa. O sea, la empresa tiene que dar información al gobierno tanto por la parte fiscal y demás. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de la parte del enfoque sistémico? Justamente el sistema, la empresa funciona como sistema, también comparte con el ambiente, que en este caso viene a ser todos estos grupos del lado de afuera. Entonces la información, tanto interna que está por dentro del sistema, todo lo que viene del lado de afuera, ahí viene también la información con el entorno, como en el enfoque sistémico. ¿Sí? Bien, ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna duda? va bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. La parte de las fuentes internas, según el tipo, tenemos que son sistema de información, tenemos a las personas, fuentes externas según su tipo, tenemos personales, que es el contacto directo con un cliente, un proveedor, distribuidores o banqueros, y por otro tenemos los impersonales, que son publicaciones generales, estudios de mercado, informes de consultora. En resumen, la información interna nos ayuda a controlar la empresa y la externa nos ayuda a adaptarnos al entorno. De esta forma, toda esta información permite lo que es la toma de decisiones estratégicas y efectivas. En sí, para eso es lo que es la información en sí. Esto, digamos, es toda la parte de lo que sería datos e información. Y ahora pasamos a lo que es la parte de el segundo tema, que sería el diccionario de datos. Hasta entonces, todo lo que es datos, información y conocimientos, fuente y demás, ¿quedó claro? Sí, sí, claro. Ninguna duda. Perfecto. Ahora, continuando con la unidad, el siguiente tema es el diccionario de datos. El diccionario de datos es una herramienta clave para documentar, organizar y estandarizar los elementos de datos. Acá. No, estaba bien. Para estandarizar los elementos de datos en un sistema informático, su propósito principal es garantizar la consistencia y factibilidad tanto del desarrollo como el mantenimiento del sistema. Ahora sí, ahí va esta diapositiva que yo le decía que creen que es un diccionario de datos.
En esta diapositiva profundizamos en la pregunta en sí. Decimos que un diccionario de datos es un repositorio centralizado que describe los datos de un sistema, sus nombres, tipos, relaciones, orígenes y restricciones, actuando como el manual de un sistema de datos. Es un conjunto de metadatos que tienen la característica lógicas y puntuales de los datos. Y los metadatos responden a preguntas como quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, sobre los datos documentados. ¿Sí? El diccionario de datos se crea durante la fase del diseño del sistema, después de obtener los requerimientos y describir los procesos con los diagramas de flujo de datos. Así es como lo tiene la teoría. ¿Eso queda claro? No termino de entender la diferencia entre un metadato y un dato. El dato, habíamos dicho, porque esto es un diccionario de datos. El dato habíamos dicho que era el número exacto solo, Sí. ¿sí? En cambio, el diccionario de datos ya no solo nos da un número, sino que nos empieza a reunir, por eso está el metadatos, es toda la información alrededor de ese dato. No sé si vos programás. No, recién estoy empezando. No, o sea, no estás en el tema de la programación, entonces estoy Viene a tratando de ser ver como si cómo... fuese una especie de diagrama entidad-relación, algo de eso, Exacto, en en base a realidad datos iba a ir a un relacionales. ejemplo, pero si todavía, bueno, igual ya rindieron programación, pero en realidad es como decir, el dato es el 2025, pero el metadato es qué tipo de dato es, si es un entero, si es un decimal, entonces son todas esas cosas que se adjuntan a lo que sería la variable en el caso de programación. Se me es más fácil explicarlo como en lenguaje de programación porque soy programador, Es como, pero por vieron ejemplo, eso, cuando sacas una foto con el celu, que tenés los metadatos que te dice cuál es exacto, la apertura del foco, la iluminación, los píxeles, toda esa información que no hacen a la exacto. foto en sí, pero bueno, son datos que tenés que tener. Son datos Bien. que tiene y forman parte de lo que es la foto y, por ejemplo, en Claro, un número forma parte porque, aunque vos veas 2025, atrás entendemos tenés que todo lo son demás. números. Claro, Primero que son números. ¿Qué tipo de número es? Entero, Ah, ¿sí? Si nosotros lo estamos identificando como fecha, ahí tenemos un metadato que le da fecha. Por eso exacto. dice que el diccionario es el conjunto de toda esa información que ahora lo vamos a desmembrar, digamos, y mostrar todos los elementos de un diccionario de datos. Pero por eso quería que entendiéramos que el diccionario de datos es una estructura, una herramienta que se utiliza para no tener en el aire, que si yo te digo 2025, vos en el aire tenés el foco de que es un año, de que el valor es el valor de un año, o de que es un número entero, que es el tipo de dato, o si sí. lo vamos a tomar porque cuando lo está viendo en programación, si es como un string y demás. En cambio, el diccionario hace, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, sirve para que todos manejen a los datos de la misma forma. Porque si yo veo 2025 y no lo dejamos por escrito de que todos traduzcan ese dato de la misma forma, yo puedo ver al tomar el dato 2025, puedo decir que es 2025 el año y otro viene y dice 2025 es el día. Bueno, no Entiendo. da, pero ponele 2005 es el mes La y hora. el día. No quitemos el 2025, lo dejo como el 2005. Entonces muchas veces el problema, por más que está por fecha, el tema de la necesidad de un diccionario de datos es para evitar confusiones, ¿sí? Sí, Es como un entiendo. manual, por eso dice, es un manual y al mismo tiempo nos da quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Le da contexto. Exacto. No solo Bien, contexto, sino que nos permite manipularlo claro. sabiendo información adicional a ese dato. Por eso es metadato. Bueno, muchas Como decía gracias. el compañero, en una foto los metadatos de que hasta ahora te lleva hasta el GPS donde se tomó. Por eso es que siempre los datos nos va a responder quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo.
y demás sobre los datos documentados. Perfecto, ¿Ahora se muchas entiende? gracias. Sí, sí, sí. Perfecto. Igual eso es como conceptualizado en todo lo que vamos a ir viendo después. El famoso que lo explicaba con el trabajo práctico, explicarlo con su palabra. Tienen que llegar a ese concepto, pero yo los ayudo, ese es mi fin acá. Entonces, quedando claro que es un conjunto de datos que se acerca al dato, vamos a ver que todo el diccionario o el diccionario básico tiene estos elementos. Como decía, primero, bueno, un diccionario de datos no solo lista los datos, sino que describe cada elemento con detalle para que todos los que trabajan con el sistema lo entiendan. ¿Sí? Como le decía, necesitamos saber que si en la computadora sale tal dato, a qué se refiere y no solo el dato. Todos los datos en todos los diccionarios de datos, lo que traen por cada dato, tienen primero lo que es el nombre, que es el identificador principal del dato. Debe ser claro y significativo. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a tener el dato, que ahí en programación lo ves como cuando le pones un nombre a una variable, en este caso sería el nombre de la variable, y un ejemplo sería cliente. Cuando nosotros tenemos una tabla de datos, tenemos el encabezado que dice cliente, ese es el nombre en el diccionario de datos. Y luego vamos a listar todos los clientes, ¿sí? Que en Sí. este caso se puede hacer cliente ID. El primer cliente que llegó, el segundo, tercero, cuatro. Eso es un identificador, ¿sí? Por otro lado tenemos el alias, que son otros nombres opcionales para referirse al dato. Por ejemplo, ID cliente o cliente ID. Estos actúan como alias, porque para un dato nosotros podemos utilizar como el fecha, y en una tabla de datos cuando ponemos cliente ponemos la fecha de venta, o tenemos una tabla con muchas fechas, y en otro lado podemos la misma fecha, que el dato es 2025, lo podemos tener como año, o lo podemos tener como fecha de nacimiento, en vez como un mismo número que sin ir más lejos puede ser año, pero lo podemos ubicar, y ser usado en distintos diccionarios con distinto nombre y el mismo o un alias diferente. Entonces, en un diccionario de datos lo tenemos ubicado como año, que se va a ubicar como el año de nacimiento del cliente, y por otro lado, el mismo valor, que es el dato 2025, lo vamos a usar como el año o año de factura. ¿Se entiende? El nombre es, o sea, el objeto es el mismo, pero le ponemos un alias, pero vamos a manejar el mismo dato. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Por otro lado está el tipo y el tamaño. Este indica el tipo de datos. Por ejemplo, los datos se manejan prácticamente por 4 o 5 tipos, que son número, texto, fecha, y acá falta lo que sería el booleano. Y por otro lado está su longitud máxima, que es la cantidad. Por ejemplo, tenemos el texto, que tiene máximo 50 caracteres. ¿Queda claro? Entonces, ese es el metadato que nos da a un texto que podemos ubicar en el diccionario en sí. ¿Sí? Bien. Quiere decir que, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de año. El número 2025, si nosotros ya lo tomamos como el diccionario de datos, vamos a decir que estos son años, el cual va a tener números, no son textos, sino que el tipo de datos van a ser números y que tiene un máximo de 4 dígitos. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Y el formato de salida o máscara es como se muestra el dato en pantalla o en un reporte. Por ejemplo, si yo guardo el dato del número del teléfono de alguien y pongo directamente la consecución del número, que acá Mendoza, por ejemplo, 261, bla, 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 el código de área más el número, qué sé yo, pero luego lo represento afuera en el programa como teléfono, como entre paréntesis el código de área, que van a ser los 3 primeros números. Luego separamos los siguientes números y de esa forma el dato, que era una sucesión de números, tiene una máscara o un formato de salida para ser representado, que todo se va a representar de la misma forma. Es como cuando sucede
en Excel, cuando tenés fecha, que si vos le cambiás el tipo de formato, te aparece con el mes adelante, el mes después y demás, y en realidad el dato es una sucesión de números que es el cálculo de una división. Entonces, por eso después el Excel lo puede tomar en distintos datos, que en realidad es un número, Bien. ¿sí? Del cual ese número se convierte y nos termina dando una fecha, un mes, un año, hasta una hora. Entonces eso, como un dato que es un número, puede tener máscaras y salidas o formatos de salida completamente diferentes. ¿Sí? Sí. Queda claro por ahí. Por otro lado está el valor por defecto, que es el valor inicial que se asigna si no se introduce otro. En Excel, por ejemplo, tenemos que las celdas quedan vacías, pero en realidad hay un dato ahí. Por ejemplo, cuando se trata de números, ponemos el número 0, o cuando en programación tenemos el valor null. ¿Sí? Sí. Bien. Por otro lado está el tema de la cabecera columna, que es como decía, el nombre que aparece en la parte de reporte o pantalla. Por ejemplo, nombre del cliente. Ya no te ponemos nombre guión bajo cliente, que es parte del diccionario de datos, que viene con una convención que se ocupa para que todos puedan ubicarlo. Sino que por este lado nosotros ya le ponemos un nombre que vuelve a ser como el alias, pero es el que se muestra en la cabecera, que puede ser cualquiera, ya que puede ser mucho más largo, ya que en el nombre necesitamos que sea chico para poder ser manejado, y en el otro podemos poner, como acá sale, nombre del cliente, que ya tiene mucho más carácter. ¿Se entiende? Por otro lado está el tema de la fuente, que es de dónde proviene el dato, por ejemplo, sistema de ventas, encuestas internas, etc. Por otro lado está seguridad, que es quién puede modificar ese dato, por ejemplo, solo administradores o jefe de área. Por otro lado también están lo que son usuarios responsables, por ejemplo, quién es el responsable de ingresar o cambiar los valores, responsable, por ejemplo, de recursos humanos para lo que son los datos del empleado. Por otro lado, el tema de los datos aceptables. Son los valores permitidos. En este caso, son las reglas de valores o rangos de valores que se pueden ingresar. Por ejemplo, cuando acá dice la edad que tiene que ser entre 18 y 65, ya que para validar, por ejemplo, no podés poner, no te puede permitir que si yo voy a poner que tengo 185 años porque se sale del lugar. Entonces, para corregir la introducción de datos, tenemos que tener unos valores o reglas que lo mantengan en el contexto. Por ejemplo, como decía, para que no haya un año 17 millones y pico, no, dejarlo siempre en 4 dígitos. Entonces, al setear entre un mínimo y un máximo, ayuda justamente a lo que es el dato para lo que es la información, para el procesamiento de la información. ¿Sí? Y por último está lo que son las descripciones o comentarios, que justamente esto ya es el contexto del dato, que es la información adicional que ayuda a entender el dato. Por ejemplo, la nota sobre cómo usar un código especial de un producto. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Entonces, estos elementos permiten que cada dato esté bien documentado, sea entendible, seguro y útil para el sistema y para los usuarios, que son aquellos que lo manipulan. Por ejemplo, si hay un programa y tiene ciertos datos, se cargan de una forma y demás, y de repente la gente que lo está manipulando lo echan y entra otro. Ahí es cuando se le trata de pasar este diccionario de datos. ¿Se entiende ahora? Mejor. Sí, sí, son bastantes cosas que asimilar. Sí, es bastante, pero es parte de la teoría. Lo importante es que vayan entendiendo qué es lo que yo estoy tratando de por cada uno de los conceptos quede claro. Igual esto va a estar grabado, pero es como el famoso explicar con sus palabras, es como darle un sentido, porque muchas veces acá lo que es la teoría está muy metódica y muy como el concepto anterior, o de lo que expliqué recién en la anterior, que acá estaba muy de metadatos y demás, que en realidad es el conjunto de información. Igual está en la teoría
también más detallado si fuera. Es como digo, yo trato de ayudarlo de mi forma, que para eso hay muchos tutores también, de que cada uno lo va explicando, porque muchas veces a mí me pasaba, de que hubo ciertas materias que no me gustaron por cómo lo daba un profesor, y después cuando me lo dio otro profesor en otro lugar, lo entendía, y ahí era como que hay distintas formas de ver las cosas que siempre ayudan. Es más, las videos están todos grabados, así que si a alguno no le está ayudando, otro. Yo trato de hacer eso y ese es el fin. Sé que es un montón, siempre en cada clase, en cada sesión, se trata de dar todo, que es como dije, voy a tratar de meter todo lo que más pueda para poder separar y poder hacer un resumen, que el resumen va a ser como meter las 3 unidades juntas en un día, ¿sí? Pero esa es la idea. Entonces voy tratando de darle, justamente yo tomé los aspectos que son más complejos desde el PDF, digamos, de entenderlo. Por ejemplo, acá, estructuras y componentes del diccionario, eh, que acá eran unos cuadros que habían y yo voy a tratar de explicar y de diferenciar tanto unos con los otros, porque esta parte del diccionario era lo que había más complejo. Vemos por primer lado el tema de qué es la anotación. Eh, es como los analistas, cuando manipulan los datos, usan símbolos especiales para representar las relaciones entre los datos sin necesidad de demasiado contexto. Un ejemplo, el signo igual, que indica que una misma entidad puede ser llamada con distintos nombres, lo que conocemos como el alias, ¿sí? Digamos, las notaciones son símbolos especiales, que no nos lo van a dar ahora todos, pero siempre va a depender según el diccionario que se va a utilizar en el lugar. ¿Me explico? Sí, es como en álgebra, perdón, en esto de programación condicionales, Exacto. mayor o igual, si es más chico, más grande. Claro, acá por ejemplo, en este diccionario de datos tenemos que nombre del campo, el primero dice ID cliente, se va a usar siempre como ID cliente, pero por otro lado tenemos nombre igual usuario. Ahí estamos Claro. diciendo que puede ser nombre o usuario como alias. Entonces, este diccionario nos va a avisar que el tipo de dato donde está el nombre completo del cliente va a servir tanto como para nombre o como para usuario, dependiendo de qué parte. ¿Sí? Pero eso quiere decir que siempre va a tener 50 caracteres, siempre va a ser alfanumérico y no puede ser nulo. ¿Se entiende? Pero se puede ser usado con el nombre o como el alias de usuario. O lo puedes encontrar como fecha o nacimiento. Y así, por eso está el símbolo igual, que son notaciones que se usan en el diccionario de datos. El diccionario de datos en base, es como decía en el principio, se crea. Mayormente se usa ya en datos o en manipulación de datos, de información, hay unas nomenclaturas especiales, pero el diccionario de datos también es a nivel intrínseco del sistema o de la empresa o de la organización. Es como cuando uno tiene un diccionario de un lenguaje propio de un grupo de amigos y tenés o los códigos, como cuando eras chico que te hacías el abecedario ese que se hacía con distintos números sin ir más lejos, jeringosa. Claro. Eh, Eso es un diccionario de datos, justamente es cómo entender y es un mapa, digamos, de los datos en sí, tanto en una empresa, en un software, en un programa, en una organización. Ahí queda un poco más claro. Por eso es diccionario de datos. Es al que vamos a consultar qué datos estamos utilizando para saber cómo se manipulan o qué representan o qué, acá dice restricciones, qué tamaño tienen que tener, qué tipo de datos son administradas y demás. En programación mayormente lo vamos a usar porque vamos a tener el diccionario de datos para crear el programa y en el programa tenemos que ponerle esas restricciones, esas características, tenemos que ver que estén esos valores cuando tenemos un conbox que es para poner datos y demás, para escribir texto y demás, es para manejar restricciones, va a funcionar en muchos aspectos de lo que sería la carrera, pero es importante entender eso. Sigamos. La parte de la estructura
dice que la información debe mantenerse separada para poder distinguir cada parte. Se organiza en 2 dimensiones. Por un lado tenemos los registros, que en Excel lo tenemos como la fila, que es un conjunto de campos, es decir, las filas en una tabla. Por otro lado tenemos las columnas, que define cada campo, es decir, lo que aparece como atributos. El diccionario de datos describe sobre todo las columnas, ya que las filas se generan automáticamente con cada uno de los registros. Creo que todos han usado Excel y justamente se refiere a eso, a cuando empezamos con las columnas con los tipos de datos y después para abajo se van a ir marcando cada uno de los registros. Claro. ¿Eso queda claro? Sí, sí. Siempre un diccionario de datos se estructura de esta forma, mayormente con una tabla. A eso se refiere. Bien. Por otro lado, como le decía, los tipos de datos forman parte de la definición de una columna y si se dividen tanto en numéricos y alfanuméricos, o por ejemplo está lo que es números, textos, enteros y demás. Los numéricos pueden aceptar o no decimales y los alfanuméricos pueden aceptar un carácter, una cadena y también tener formatos como fecha o restricciones de valores. ¿Saben lo que es? Creo que sí, por programación, pero por la duda, tienen claro que es carácter, que es cadena, y bueno, formato de fecha o restricciones de valores. Sí, un tipo de dato específico. Es un dato que no Exacto. es igual al otro. Sí, no, pero por ahí no saben a qué se refiere con un carácter o una cadena. No, sí, El sí, carácter sí. es una letra y Una una letra, cadena es una sucesión de letras. Es más que nada correcto. para saber si van por ahí. Por otro lado, también está siempre va a decir la parte del tamaño, ¿sí? El formato, ahí donde tenemos los tipos de datos, vamos a tener cosas y también el campo de lo que es el tamaño. Es una definición clave. En este caso, por ejemplo, dice el ID del cliente, acá en el cuadrito, lo tenemos que el ID del cliente es numérico, o sea, entero. Eso quiere decir que no va a tener decimales. Por otro lado, que tiene que tener 6 dígitos, es una restricción, por un lado. Por otro lado, bueno, acá habla del PK único o no nulo, que eso ahí ya seguimos. Acá dice, otros elementos es que en las bases de datos también encontramos elementos auxiliares que no almacenan datos, pero son esenciales. Por ejemplo, está el tema de los índices. Índices. Esto aceleran el acceso a la información. Es cómo podemos encontrar directamente por el valor, siempre va a ser único, y es un número que se le asigna, ya que no vamos a buscar por el nombre completo o por el documento, además, bueno, el documento muchas veces puede funcionar, pero en realidad el índice es un valor único que acelera el acceso a la información, ¿sí? Lo buscamos por ese y ahí tenemos todos los datos de tal registro. Por otro lado, el tema de las vistas. Son consultas que se representan como si fueran tablas. Y por otro lado, el esquema es que define tanto usuarios y niveles de seguridad. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Sí, perdón, las vistas, estructuras de la base de datos. Dame un ejemplo, por favor, de las vistas. La vista es cómo se ve y cómo se maneja el dato. Acá. Eh, por ejemplo, se representan en tablas, se representan Sí. en computación, lo vamos a tener, por ejemplo, por ahí tenés JSON, MLL, TXT. O sea, en realidad es el cómo lo vemos, cómo se Ah, presenta dale, la base de datos en sí, El bien, formato, ¿no? el formato exacto, dale, gracias. ya que se maneja un formato exacto para cada base de datos. Bien, Y el esquema, justamente el esquema de los datos, es como, por eso dice acá, define a los usuarios, los niveles de seguridad, es ya esquematizar tanto esos datos y cómo es el nivel de acceso a ellos. Ya que, como decíamos en un punto, los datos no tienen acceso, no solo que no necesariamente tienen acceso, pero si tenemos una tabla gigante con toda la información y como decía, el gerente no necesita todos esos números y todo desordenado, sino que el esquema de cómo mostrarlo también viene del lado de hasta qué punto tiene acceso, qué datos se pueden modificar y demás. Eso se hace de la parte de lo que sería el diccionario de datos, también tiene lo que sería el esquema. ¿Queda claro?
Sí, esa sí. parte. Entonces, un diccionario de datos es clave porque permite manejar grandes volúmenes de información, asignar un significado único a cada elemento del sistema, documentar las características, procesos y frecuencias de uso, facilitar el análisis de mejoras y cambios y localizar errores, omisiones o dificultades en el sistema. Bien. ¿Para qué? Y ejemplos prácticos, estoy viendo cuánto falta y ya son las 8, no quería llegar a todo. Bien, sigamos. Hasta ahí queda todo claro, ¿verdad? Vamos Si bien. se pueden, no sé si se quieren ir o si quieren terminó, queda estructura, tuki. Ya, queda una, dos, dos más y arranco con mostrar el trabajo. Bien, seguimos acá. Otra vez diccionarios clave. Bien, hasta acá llegamos. Ya me perdí por estar viendo, tratando de adelantarlo. Bien, tipos y ejemplos. Esto. Tipos y ejemplos de diccionario de datos. Los diccionarios de datos pueden clasificarse según cómo se usan en los programas y sistemas. Por ejemplo, tenemos los diccionarios offline, son aquellos que se mantienen de manera independiente y no intervienen en el uso dinámico de los datos. Esto, el ejemplo son los manuales que se consultan, pero que no afectan directamente a un programa. Es como antes, igual ya no se usa mucho eso, pero antes se usaba tener un manual aparte para saber qué tipo de datos, por ejemplo, cuando se usaba Excel y demás, en los primeros inicios no había y vos sabías que tenía la columna de año y vos en una empresa se manejaba de que el año tenía que tener tal formato de 6 números y demás. Entonces antes la administración de datos se manejaba con un manual que estaba fuera de lo que sería el programa. ¿Se entiende? Sí. Sin ir más lejos, un manual físico, o sea, un cuaderno, una carpeta donde se consultaba. Por otro lado estaba el diccionario offline, que se mantiene de manera independiente y no interviene en el uso dinámico de los datos. Por ejemplo, es como un manual que consultamos, pero no afecta directamente al programa. Es el que estábamos viendo recién. Por otro lado está el online. Es un manual que trabaja junto con el compilador en un programa y obliga a que los datos del programa estén definidos según el diccionario. ¿Sí? Al crear el diccionario hace que, por ejemplo, en programación ya lo van a ver más adelante, está la parte del modelado. Y ahí es donde al definir el diccionario de datos, hace que luego cuando trabajamos en el programa o cuando se codifica el programa, nos determina es como cuando hablamos de una variable, que si ya le definimos a la variable tipada como tipo entero, el momento que uno va a escribir y quiere meter un decimal no te lo va a permitir. Ese es inline porque está en línea de lo que es el programa. ¿Se entiende? No el online es ese. Y el otro, el inline, no incorpora las definiciones en el programa, sino que las carga al momento de ejecutar el programa. Ejemplo, el programa toma los datos directamente del diccionario en tiempo de ejecución. Ok. Ese lo entienden, es como cuando, bueno, en programación se ve más, pero es cuando un programa adquiere los datos apenas se ejecuta y no lo tiene en ningún otro lado. Bien. ¿Se entiende? Es como Sí. cuando cargas una variable con valores en el principio de un programa. Ok. En sí, hay que entender la definición en sí. Offline es que está fuera del programa, online que está en el programa y inline es como que no está en el programa, pero no existe físicamente como si fuera, por ejemplo, un archivo, sino que al ejecutarse se carga. No se puede consultar fuera de lo que sería el programa. ¿Queda claro? Sí. En fin, cada tipo de diccionario tiene su forma de integrarse al sistema y ventajas según el control que se quiere sobre los datos y la programación. Por eso el que está inline y se aparece cuando se ejecuta el programa
no se puede manipular fuera de lo que sería el programa. Por otro, el que está online es que está conectado al programa, pero se puede manejar por el lado de afuera. Y el offline está tan fuera del programa, pero al mismo tiempo no, si ahí producen modificaciones, no influye en el programa. Entonces, en lugar de cómo esté ubicado el diccionario, va a tener distintas, tanto lo que es la parte de seguridad o control, así como influencia a lo que es al sistema. ¿Se entiende? Ahora. Sí, sí, sí. Cri, cri. Sí, se entiende. ¿Se fueron? Ah, no me deja Debe hablando ser solo, que dice. mi micrófono anda mal, perdón. No, está bien. Igual la incitación mío, porque yo no veo y entonces no sé si escriben o si ya me quedé solo y se fueron todos. Bien. Acá ya, bueno, habían otros ejemplos prácticos. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, acá ves, está el diccionario, tenemos los campos, código, cédula, nombre, dirección, teléfono, título, instituto, año, tipo y código. Estos son los campos de los nombres de todos los tipos de los datos que hay. Luego tenemos qué tipo es ese dato. Número, cadena, fecha, cadena. Bien. La longitud es el tamaño. Por ejemplo, 10, 10, 30, 50, 15, 30, 30. Acá en fecha no tiene tamaño. Cadena 1, 10, código SU 10, ¿sí? Acá tiene que tener siempre una descripción, ya que código E no sabemos qué es lo que es. Y acá nos explican la descripción que es código del empleado. El otro, número de cédula del empleado. Nombre del empleado. Dirección de residencia. Así es como un diccionario de datos es importante porque si yo tengo en mi programa esto nomás, son los campos nomás, por ahí cédula E no tenemos idea, si no tenemos todo el contexto del... Pero si yo vengo a trabajar a esta empresa y arranco con este programa que ya está armado y me encuentro con código E, cédula E, nombre, dirección, si yo no tengo este diccionario para consultar y para saber de qué se trata cada uno de los valores, estoy perdido. Entonces, ese es el fin de cada diccionario de datos. Acá podemos encontrar el qué, el cómo, el quién, cuándo y demás, ¿entiende? Esto es una entidad, un diccionario de ejemplo, el cual toma la identidad de empleado y tenemos todos los datos del empleado, que es el nivel de abstracción, ya que un diccionario de datos, nosotros no representamos a un empleado completo, sino que tomamos los datos que necesitamos nomás del empleado. No necesitamos si está casado, por ejemplo, acá en el instituto, no necesitamos si está casado, no está casado, soltero. Ahí ya se engloba lo que es, para crear un diccionario de datos, lo que es el nivel de abstracción para lo que es esa representación. Eso ya lo tienen más claro en datos, lo van a tener en la materia de datos y en programación también más adelante cuando vean modelado. Pero quiero que quede claro la necesidad del diccionario de datos, así como, digamos, lo básico de un diccionario de datos, para poder entenderlo cuando uno va a crear el diccionario de datos en el trabajo práctico. Bien. ¿Va siendo un poco más claro la parte? Sí, Y por otro lado está lo de la llave, que la llave, esto se llama primary key, que es por dónde, cómo vamos a encontrar a los datos esto, a la entidad de empleado. Cada empleado lo vamos a encontrar siempre por el primer campo llamado código, que va a tener un valor único. Siempre lo que son las primary key, que es PK, primary key, que es clave primaria, que es la que usamos siempre, va a ser el valor por el cual nosotros vamos a identificar cada uno de los registros, cada uno de los empleados. ¿Sí? Se puede poner un código o se puede usar la cédula por este lado, pero siempre se determina uno en datos. Y por otro lado, bueno, este FQ es foránea porque esto quiere decir que el código sub viene de otra tabla o de otro diccionario. Y por otro lado está la parte de validación, que habíamos dicho, la validación era lo que determinaba si un dato estaba bien o no. Por ejemplo, acá el tipo es una cadena, pero tiene la longitud de un solo valor. Esto cadena quiere decir que es un texto que tiene un solo valor y tiene una restricción de que solo puede ser el valor P, T y C. P significa planta, T es temporal y C es por contrato. Ven cómo ya no solo tenemos, como decíamos en un principio, el dato, sino que tenemos estos metadatos que son
datos anexos y necesarios para cada uno de los datos, para luego ser transformados en información. Y esa información en conocimiento. ¿Ahora queda mejor? Sí, sí, se ve que es mucho más claro. Bien, vamos a ir a otro ejemplo. Otro ejemplo práctico que se trata es que los diccionarios los podemos encontrar de esta forma. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos un ejemplo, es esta base de datos, es un Excel donde están guardados así los datos. ¿Sí? Un diccionario de datos es crucial para interpretar correctamente los campos de una base de datos. Por ejemplo, ¿por qué es necesario? Justamente porque hay empresas donde tenemos este sistema. En este sistema y en esta base de datos, si ustedes me pueden, sin leerlo del otro lado, pero me pueden decir si entienden algo de todo esto. No, solo las marcas de los autos que te puede dar Bueno, una idea. más o menos. Si Pero no estuviera la justamente, marca del auto, no. ¿te imaginas que por saber qué es auto, porque Claro, cualquier otra persona que no tiene idea de marca de auto, mucho menos? no, exacto. Entonces, por eso es más resumido, la empresa trabaja así y demás, pero necesitan este diccionario de datos, que también puede ser así, no hace falta que sea la columna como vimos en el anterior. Esto también es un diccionario de datos. ¿Por qué? Porque es al que consultamos, es offline, está por fuera, la gente, la empresa ya lo tiene ya sabido de memoria, por así decirlo. Si sos nuevo, lo vais y lo consultás. Pero aquel que ya está manejando esta base de datos, este Excel, digamos, ya sabe y va poniendo los datos y va cargando y ya sabe qué es lo que es. Pero para nosotros que no tenemos idea, justamente, los campos en una base de datos, por ejemplo, en un conjunto de datos ficticio, que son los campos como TPCH, IFAB o NUMC, un usuario sin conocimiento de la base de datos no sabrían qué es lo que hay ahí. Si esta tabla viene asociada con su diccionario de datos, se puede relacionar el metadato con el conjunto, proporcionando el contexto necesario para la compresión. Ahora vamos al diccionario de datos donde tenemos la columna, el dato, que el dato es TPCH, pero ahora con el metadato podemos entender que el título es marca y la descripción en este campo contiene la información sobre la marca y modelo de cada vehículo. Y el tipo es string, por eso es texto. En la segunda columna, IFAB es el año y la descripción dice, este campo contiene información sobre el año de fabricación de cada vehículo. El tipo de dato es un date y ahí clava un año. Por el otro lado, la tercera columna dice NUMC, títulos, cilindros, y ahí ya vamos entendiendo. ¿Ves cómo es necesario el diccionario de datos, ya que la manipulación de datos o cómo aquel que construye el sistema de datos lo hace con su concepción o su nivel de conocimiento y demás? Y para poder también, el que llega o viene a manipularlo, tener una referencia, necesita siempre un diccionario de datos tanto como le dije, el nivel de abstracción de qué datos necesitamos, sino también el nivel de información, como se decía en el principio de la materia, o sea, de la unidad, el del tema anterior, que decía la información tenía que ver según el nivel de acceso. Ahí se entiende más claro a qué nos vamos refiriendo cuando hablamos de un diccionario de datos y cómo los metadatos son necesarios. Sí, claro. Bien. Ahora vamos a trabajo práctico. Acá voy a parar esto porque ya la clase termina ahí y yo ya le dejo esto que quería ayudarlos a todos, así que dejo de grabar esta parte. Detener. Y acá ya los ayudo con